Buenas, yo soy el licenciado Norman Florentín. Les voy a hablar de una presentación de un plan de clases dentro de la práctica profesional supervisada del módulo Proceso de Enseñanza-Aprendizaje del curso de especialización en didáctica universitaria de la FACEN 1. Nuestro docente es profesor Felipe Villalba Benítez. Como objetivo de la práctica profesional supervisada tenemos desarrollar las habilidades adquiridas en este módulo utilizando las herramientas brindadas por el mismo y por el docente. Vamos a explicar en qué consiste el plan de clases de una carrera y una materia elegida y con esto buscamos mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje mediante toda esta experiencia. Nos ubicamos en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Ciencias Médicas. Vamos a ver el programa de la asignatura Prótesis y Órtesis de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia. Cuenta con una carga horaria teórica de 130 horas anual, corresponde al quinto año de la materia. Vemos como requisito previo haber cumplido satisfactoriamente la mitad más uno de las asignaturas del año anterior. Acá tenemos un plan curricular completo de la carrera de kinesiología y fisioterapia. Nos ubicamos ahí encerrados en óvalo. Está nuestra materia teórica correspondiente al quinto año, prótesis y órtesis, con su correspondiente carga horaria. Vemos un poco la fundamentación de la asignatura primero, explicando un poco el propósito que tiene esta asignatura, que es brindar conocimientos necesarios para el diagnóstico e indicación terapéutica de las alteraciones patológicas relacionadas al sistema osteoneuromuscular, correcta evaluación del profesional para ver la utilización de dispositivos ortésicos o protésicos que la patología así lo requiera. Vamos a ver un poco las competencias objetivos. Tenemos los generales. Tenemos cuatro: conocer la importancia del uso de dispositivos ortésicos, identificar los criterios justamente de utilización de estos dispositivos, analizar las diferentes patologías y sus tratamientos a través de la aplicación de estos dispositivos y aplicar el criterio médico kinésico para la indicación de los mismos. Ya entrando un poco de los específicos, dividido por tres áreas: cognitiva, psicomotriz y socioafectiva. El área cognitiva, hablamos de comprender y conocer qué cosas, los dispositivos que se utilizan en la rehabilitación, el funcionamiento y fundamento de la aplicación de cada uno de ellos, la relación entre la patología y el dispositivo a utilizar. En cuanto al área psicomotriz, qué habilidad y destreza esperamos del alumno que pueda emplear las técnicas de aplicación de aparatos y inclusive la fabricación de los mismos. En cuanto al área socioafectiva, queremos desarrollar actitudes: actitud adecuada que le permita abordar problemas de salud, actitud de autoevaluación y autocrítica que le permita actualizar y ampliar constantes conocimientos de aparatos, y la posibilidad de adaptarse a la situación socioeconómica del paciente en las metodologías rehabilitadoras más eficaces, ubicarnos siempre en el contexto del paciente. Tenemos que siempre recordar que las competencias, tanto generales como específicas, van de la mano con el perfil de egresado, en este caso del licenciado en kinesiología y fisioterapia. Acá tenemos la presentación de las unidades que constan la asignatura, desde generalidades, prótesis y órtesis en kinesiología, todos sus conceptos, las definiciones, luego pasando por las diferentes prótesis y órtesis en las distintas partes del cuerpo, como vemos: órtesis en el cuello, órtesis en el miembro superior, miembro inferior, dividido específicamente qué zona, las diferencias, los diferentes materiales. También pasamos un poquitito, vemos en la unidad 8 construcción de las órtesis, eh, los moldes, cómo se hacen, qué tipos, y otras unidades también como el uso del yeso, los elementos ortésicos de ayuda y apoyo, las endoprótesis articulares las vemos en la unidad 10, que ya son elementos ya de cirugía. Bastante completo toda la presentación de unidades que nos da esta asignatura dentro de la formación profesional del profesional de la rehabilitación, que es el kinesiólogo. Acá vemos la periodicidad y la distribución temporal de las clases, de las unidades, perdón, en semanas, en horas teórico-prácticas. En este caso, esta asignatura es 100% teórica, tiene demostraciones prácticas, pero no cuenta con horas de práctica en su malla curricular. Vemos toda la cantidad de horas que van desde 9,5 hasta 11,5 horas reloj.
y dividido generalmente casi todas en 3 semanas por unidad. Vemos también como parte de la asignatura una actividad de extensión, una actividad de investigación. En el caso de la actividad de investigación vemos una revisión bibliográfica de la utilización de los dispositivos ortésicos dinámicos en afecciones quirúrgicas y no quirúrgicas de rodilla, tobillo, codo, muñeca y sus beneficios. Nosotros es importante que como docentes instemos siempre a la investigación desde cualquier asignatura que se pueda, siempre se va a poder hacer hincapié o motivación en cuanto a la investigación, que es uno de los pilares importantes en la educación universitaria. También otro pilar es la extensión universitaria, que en este caso consta de indicaciones kinésico-terapéuticas pre y postquirúrgicas para pacientes con indicaciones quirúrgicas de artroplastía de cadera y o rodillas en otras instituciones sanitarias. Indicación de terapéutica y cuidados para el manejo domiciliario en pacientes que recurren al uso de dispositivos ortoprotésicos. ¿Y cómo vamos a evaluar la asignatura? Acá vemos el modelo de evaluación total anual que consta de 3 exámenes parciales, una exposición de un seminario, que es una exposición de un tema particular que se realiza en grupos. Vemos acá cómo se dividen los puntos, la cantidad de asistencias inclusive que se piden para poder acceder a estos exámenes. Es importante que todo eso esté escrito y que esté especificado justamente en la, en este plan curricular, perdón, en este plan de la asignatura anual. También es importante siempre resaltar qué bibliografía nosotros vamos a utilizar. Tenemos una bibliografía básica u obligatoria, por así decirlo, y otra complementaria o de consulta. Tenemos como la bibliografía básica las técnicas ortopédicas, indicaciones de André R. Weiler, prótesis, órtesis y ayudas técnicas de Ramón Zambudio Periagio, órtesis, prótesis del aparato locomotor de Ramón Viladot Perice. Las complementarias o de consulta, tenemos técnicas quirúrgicas en ortopedia y traumatología de Campbell, el propio Atlas de Anatomía que siempre es muy útil para cuando tratamos cualquier patología del sistema locomotor, guía de ortoprótesis de la OMS, un libro de patología, o sea, toda la bibliografía de consulta que complementa la información, siempre es bueno ampliarla para que el alumno tenga la posibilidad de tener distintas fuentes de información y de formación em, para su crecimiento dentro de de esta asignatura. Presentando el plan de clases de esta práctica supervisada, nos vamos a tomar la unidad 1 de esta asignatura como ejemplo, donde vamos a desglosarla un poquito más para ver cómo nosotros vamos a llevarla a cabo. Primero nos ubicamos nuevamente en la facultad, que es Ciencias Médicas, en la carrera, que es Kinesiología y Fisioterapia, el semestre, que este caso, al ser una carrera anual, es el quinto año, el supuesto profesor, que es el quien les habla, el licenciado Norman Florentín, y la duración, que es 2 semanas, correspondientes divididas en 9 horas y media reloj. Este cuadro de la presentación de las clases nos pone los objetivos, contenidos, qué estrategias metodológicas yo voy a usar para impartir el conocimiento, con qué recursos cuento, indicadores de la evaluación, qué es lo que yo voy a tener en cuenta para medir realmente si lo que yo enseñé, el alumno realmente aprendió, lo logró, cómo yo voy a medir objetivamente el aprendizaje del alumno y también la bibliografía básica, que es nada más la misma que habíamos repasado anteriormente. Entonces, como objetivos de esta unidad uno, ¿qué tenemos? Conocer las diferentes situaciones para la indicación ortoprotésica, aplicar criterios para el manejo de pacientes con dispositivos ortésicos protésicos. ¿En qué consta la unidad uno? Se llama prótesis y órtesis en kinesiología. Las generalidades, básicamente, conceptos, definiciones, aplicaciones de distintas patologías, importancia del control, especificaciones médicas, su utilización como parte de la recuperación somatofuncional. Entender que el uso de las prótesis no constan de una terapia, sino parte de una terapia. Ya desde antes de pasar al campo profesional, el alumno futuro kinesiólogo debe entender eso muy importante en cuanto a la utilización de las órtesis. ¿Qué estrategias metodológicas se utilizará? Se utilizará la modalidad presencial,
con clases teóricas de fijación de concepto, comprensión reflexiva y también un aprendizaje basado en problemas como casos clínicos, debates en foros, esto ya sí en aula virtual. La aplicación, la utilización de casos clínicos que son casos reales de pacientes documentados y explicados ayudan mucho al alumno a llevar a la realidad lo teórico que uno lee, lo teórico que uno aprende, eh, llevarlo eso a un caso real. Eso afianza mucho el conocimiento en cuanto a las ciencias de la salud, para no quedarnos solamente en lo que leemos. ¿Qué recursos? Tenemos la plataforma Educa, las aulas virtuales propias de Google como Classroom, el Google Meet para cualquier consulta que se pueda hacer con el docente, ya sea en fuera de horas de clase. Para las clases presenciales se utilizan siempre archivos de soporte, ya sea como PowerPoint, material audiovisual de YouTube, las pizarras, marcadores, todos los recursos que yo tengo, e inclusive los materiales ortésicos y protésicos para las demostraciones prácticas. Indicadores de evaluación, que es lo que yo busco del alumno en esta unidad uno, que el alumno conozca el concepto de prótesis y órtesis, que identifique diferentes situaciones para la indicación ortoprotésica y que demuestre criterio de selección de dispositivos según patología y según paciente. De vuelta otra vez la bibliografía básica, tenemos la misma que hace rato. Y como conclusión, em, tenemos que para una correcta elaboración de un plan de clases es vital ubicarse en el contexto de la materia, su relación con el perfil profesional del egresado, para así entender los objetivos de las distintas dimensiones. Como cierre a esta práctica profesional supervisada, también podemos entender la importancia de acceder a estos planes curriculares, a estos programas anuales de las asignaturas, a modo de ver realmente cómo preparar correctamente un plan de clases que fue lo que constó la práctica profesional supervisada, es demasiado importante porque o si no como docentes estamos empezando ya desde hablando un poco más relajadamente, ciegamente a querer impartir un conocimiento que no estamos bien contextualizados desde dónde tenemos que partir. Agradezco al docente por el apoyo durante todo el módulo. Muchas gracias.